Buenas tardes, bienvenidos a Celta Lab. Como sabéis, Celta Lab es el hub de innovación del Real Club Celta, donde tratamos de poner en valor la innovación en el mundo del deporte y las startups Sportec. ¿Vale? Hoy estamos en una sesión de la innovación en el mundo del patrocinio y del sponsorship. Para eso contamos con tres ponentes de lujo. Por un lado está Alfonso Roberes de Cominges, CEO de Aroana Sports, que nos va a hablar de la activación en el patrocinio deportivo. También contamos con el director de nuestro club, del Real Club Celta, Carlos Salvador, que va a hacer una introducción a cómo se gestiona una relación entre una marca y un club y cuál es la política del club en la gestión del sponsorship. Y desde nuestro laboratorio de startup, nuestro Startup Lab, pues contamos con Blickfire. Para ello, Daniel Roca nos va a contar un poquito su herramienta y cómo se puede medir el retorno de estas acciones de patrocinio y de sponsorship desde el punto de vista digital. ¿Vale? Con lo cual, esto es un poco el desarrollo de la jornada. Sin más, voy a dar paso a Alfonso. Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer contar contigo, alguien que ha estado trabajando muchos años de la otra lado, ¿no? Del lado del club, pero que actualmente trabaja con las principales ligas, ¿no? Creo que con la Liga, la Bundesliga, la Premier y la Serie A, y con clubes tan importantes como el Real Madrid, el Real Club Celta, por supuesto, en España, el Manchester City y el Manchester United en la Premier, bueno, el Schalke en la Bundesliga y infinitos otros clubes, ¿no? Con lo cual creo que tu experiencia nos va a venir muy bien, con lo cual te doy paso y te agradezco nuevamente que nos dediques estos momentos. Lalo, muchas gracias a vosotros, de verdad, por esta invitación y esta iniciativa fantástica, de verdad. Saludar también a mis colegas y amigos Carlos y Dani, un placer estar aquí en este encuentro con vosotros. Pues mira, Lalo, es cierto, cuando me invitasteis a participar de este encuentro y hablar de la activación, pues te dije ya desde el principio que encantado. Encantado, en primer lugar, pues porque creo que la activación es lo que da sentido al final a cualquier acuerdo de partnership que se lleve a cabo, ¿no? Yo tuve la suerte, el privilegio de cuando yo soy de Vigo, como me conocéis muchos en Vigo, soy orgulloso vigués, que me fui a trabajar a Madrid y que, bueno, pues por distintas circunstancias acabé en un club de fútbol, en el Real Madrid, trabajando en Real Madrid. Evidentemente, pues mis orígenes son celtistas, 100%, y por supuesto con mucho cariño, pero nunca me pude imaginar que iba a estar trabajando durante pues cerca de 14 años en un club como el Real Madrid, ¿no? Digo un privilegio porque vi esa transformación o esa revolución o esa profesionalización que mis colegas Carlos y Dani seguramente a continuación pues, nos comentarán a todos. Pude tener la suerte de vivir esa profesionalización. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los acuerdos de patrocinio inicialmente yo recuerdo que eran más dados por una relación que pudiera haber entre el dueño o el gerente de una marca importante en España con el dirigente del club, ¿no? Y esa relación le permitía el poder, bueno, pues oye, vamos a hacer un patrocinio, ¿no? No digo que no fuera útil para las dos partes, un win-win, pero es verdad bueno, pues que no había una profesionalización del marketing detrás, una justificación del porqué de una serie de derechos y bueno, pues esa pasionalidad que tiene en sí mismo el deporte, que es pasional, pues permitía ese tipo de acuerdos. ¿Qué es lo que pudimos vivir? Pues todos nosotros, pues que de repente hay una transformación y todo hay que justificarlo. En el momento en que la publicidad, los anunciantes publicitarios llegan al mundo del patrocinio y que dan ese salto, y que donde antes el 100% de su inversión para promocionar sus productos y sus servicios era la tele, la radio o la prensa escrita, pues de repente el deporte pues significa una pata que poco a poco pues se siente interés, ¿no? ¿Qué vi yo? Pues que nos vimos en la obligación y con el desconocimiento que yo tenía al principio, que no sabía muy bien de cómo podemos justificar los acuerdos que estábamos ofreciendo, ¿no? Y bueno, pues os puedo confirmar que desde entonces hasta ahora hay una transformación que es que
Y luego Dani nos contará, es que hoy por hoy se puede medir muchísimas cosas, desde un aspecto cuantitativo, es decir, cuánto invierto y cuánto voy a obtener, y también cualitativo, es decir, cuánto mi marca, qué atributos mi marca se va a beneficiar por asociarse a este club de fútbol, a estos jugadores, a esta historia, a la fauteza que tiene el Celta de Vigo, a estos valores, ¿no? Y entonces todo eso que tiene un valor, pues profesionales independientes, desde agencias, que miden, dan estos retornos a las compañías. Por lo tanto, el que toma la decisión en una compañía, bueno, pues ya lo hace con cierto criterio, avalado por estos informes, que al final también los contrastarán con ventas para ver si realmente ha afectado a la evolución de ventas en un momento determinado, etcétera, etcétera. O sea, vivimos en un mundo donde la tecnología pues aporta muchísimo. Eso sí, necesita de profesionales que, gracias a Dios, la industria ya cuenta con ellos, que puedan facilitar, organizar y ordenar esta información. Esto es lo que yo tuve la suerte de vivir y que estamos viviendo a día de hoy. Por lo tanto, ahora ya no es amiguismos, ahora es yo me asocio contigo porque realmente a mi compañía, a mis marcas, a mis productos le viene muy bien. Y le viene muy bien porque ya no solo voy a vender más, sino es que mis propios consumidores agradecen esta asociación. Y esto va a beneficiarme. Al final, a fin de cuentas, es un poco el pequeño resumen, ¿no? Desde una agencia, claro, yo paso de un club a la agencia, ¿no? Y ese salto que doy a la agencia, ahora me veo que tengo que convencer a marcas comerciales, pues de ese matrimonio, un matrimonio que tiene una duración en el tiempo y para aprovecharse. Pues mira, yo lo que he vivido es que en el Real Madrid, cuando trabajábamos con agencias, pues la gran mayoría de las agencias, y por supuesto todas muy buenas, traían grandes acuerdos, ¿no? Pero no muchas eran capaces luego en esa relación de aportar valor, ¿no? Y en esa asociación me refiero también a la activación, ¿no? En crear innovación, en aportar valor, en cómo podemos utilizar estos derechos, ¿no? Las entradas, el merchandising, de repente la visibilidad de marca, el poder desarrollar contenidos. Pues a día de hoy las redes sociales se convierten en un vehículo trascendental, ¿no? En mi aproximación a mis clientes, ¿no? A mis seguidores. Entonces, nosotros desde Arowana Sports, y fíjate que lo digo orgulloso, porque cuando yo inicio esto digo, ni de broma vamos a hacer nada de activación. O sea, la activación es una movida que es que tela. O sea, nosotros vamos a identificar una oportunidad, vamos a hablar con las propiedades deportivas, vamos a ofrecer y a mediar en proyectos que tienen sentido desde un punto de vista, de verdad, profesional, que sea un win-win, pero ahora que luego ellos ya se organicen, ¿no? Bueno, pues fíjate, a mí el reto, y de repente algo que yo decía que no iba a hacer, el reto era no, yo no puedo recomendar una asociación y luego irme, yo me voy a quedar, y voy a invertir en recursos propios, en mi compañía, de profesionales que desde un prisma, ya no dentro del club, que dentro del club hay magníficos profesionales que nadie mejor que ellos pueden obtener esos contenidos, esa parte creativa, que fundamentales, pero yo lo creo desde fuera para aportar valor en el medio, entre unos y otros, y esto nos hace mejores al final, porque esta semana, y me siento muy orgulloso de decirlo, en un acuerdo de patrocinio, un partnership fuera de España con un club que no está en España, pues hemos sido capaces de dar la vuelta entre todos, no digo la agencia, no, la agencia, la marca, el propio club, de darle una vuelta de tuerca y buscar una fórmula para poner más en valor el acuerdo de patrocinio, que no deja de ser otra cosa, Lalo, que la activación, Es una manera creativa de que la activación sea creativa, sea posible llevar a cabo y tal. Única y exclusivamente gracias a la tecnología, porque al final muchas de las cosas que hemos propuesto en esa activación pues es una marca tecnológica, con lo cual lo que busca es utilizar pues la parte más digital, ¿no? De redes sociales. Ahora, yo tengo la suerte de hablar con Carlos, Salvador muchas veces y
Y claro, y me lo pone y me enfatiza mucho, ¿no? Y me invitó a ver el club, el Celta, el proyectazo que tienen bueno, tecnológico nuevo del Celta, lo que con vosotros, Lalo, estáis desarrollando conjuntamente, ¿no? Y cómo los partners se pueden beneficiar de eso, ¿no? Entonces, al final, claro, un club que tiene muchos seguidores no forzados, sino son seguidores que han elegido ser de tu club. O sea, quiero ser amigo de este club. Y de repente el club les ofrece nuevas vías para que consuman club, pero consuman club desde el punto de vista del contenido, que puedan acceder al club más fácilmente, que puedan comprar entradas fácilmente, que puedan participar en concursos de aquello que les hace sentir más cercanos y orgullosos, que además eso se pueda materializar, ¿no? Materializar en una compra, en algo que le llega a su casa. Pues al final eso beneficia ya no solo al club y a la marca que participa de eso, sino a los patrocinadores, por supuesto a los aficionados, ¿no? Pero y luego a las marcas que patrocinan al club, porque al final pueden también aportar valor a los seguidores, ofreciéndoles también cosas que son valoradas por parte de los seguidores, ¿no? De los aficionados, y que, bueno, pues al final eso te incrementa el engagement, el fan engagement con ellos, ¿no? Que es algo que hoy por hoy no tiene precio, o sea, no tiene precio. Y bueno, yo de verdad veo que en redes sociales, nosotros que gestionamos también la imagen de muchos jugadores, pues es increíble, ¿no? Como, mira, Sergio Reguilón, que es uno de nuestros jugadores, que se fue al Sevilla la pasada temporada, está en Sevilla, pues nos dijo muy claramente que a él le apasionan los eSports, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos hizo llegar nos puso en contacto, como le gestionamos sus derechos de imagen y luego pues le echamos una mano en otras cosas, pues oye, pues tuvimos un acercamiento al mundo de los eSports, donde un socio mío, pues Borja, está familiarizado, y entonces, oye, para mí era un desconocimiento brutal y yo, bueno, déjate de eSports, tío, que ya bastante tenemos con lo nuestro, tío, pero oye, acojonante, es impresionante cómo hoy por hoy los eSports, en qué posicionamiento tienen, también qué ventajas pueden tener. Y oye, pues Sergio, con nuestro asesoramiento y de mi socio, se metió, está muy contento y participan a día de hoy en muchos foros y en muchas activaciones, ¿no? De tema eSports, de gaming, ¿no? Y me parece también interesante porque los clubes de fútbol, el Chief Marketing Officer del Schalke 04 alemán, Alexander Jobst, también buen amiguete, me dijo, Alfonso, o sea, para nosotros el Schalke nos ha permitido acceder a un aficionado joven, conocerlo de una manera que nunca antes lo conocíamos. El retorno es brutal, pero el retorno es brutal para nosotros como club, económicamente hablando, porque tenemos varios partners, o sea, partners, patrocinadores, que quieren estar fundamentalmente ahí, con nosotros, con Schalke, ahí, y llegar a ese público. Pues son marcas que son más consumidas por este público objetivo, ¿no? Pero claro, al final, yo creo que la tecnología bien tratada con profesionales, como a día de hoy se está gestionando, es un plus que va a beneficiar ya no solo al aficionado, sino también a las marcas por la cantidad de cosas que van a poder activar, ¿no? Y es muy importante. Yo lo digo, en los acuerdos de patrocinio, cuanto antes empezábamos por el precio, no, oye, ¿qué inversión va a suponer esto para mí? No. Vamos a diseñar el plan de derechos que inicialmente consideramos que puedan dar sentido a los objetivos que tú como marca tienes, que es vender más, diferenciarme de la competencia, el crear experiencias únicas, etcétera, que con el Celta de Vigo podemos llevar a cabo. Y si luego resulta que necesitamos incorporar alguna otra, pues fenomenal, lo vamos a ir viendo, no pasa nada, para crecer siempre tendremos tiempo para modificarlo, pero construyamos este plan de activación previo al contrato. Entonces, es invertir el modelo un poco pues, a un modelo de venta más consultiva, ¿no? Que tenga sentido por unos objetivos marcados, ¿no? Y bueno, no me quiero enrollar más porque tengo, como Carlos también y Dani también, sois generosos.
Pero bueno. Pues nada, muchas gracias, ha sido interesante y como te decía, vamos a seguir con las ponencias y luego recopilamos todo esto en la mesa de debate, que yo creo que va a ser muy, muy interesante, porque ahí sí que vamos a poder pues, hablar de todo esto que has hablado tú, de eSport, de plataformas de Big Data, de realidad virtual, incluso de la virtualización de los anuncios en función del público. Bueno, yo creo que hay muchos temas que podemos comentar. Pero antes de nada, Carlos, yo creo que si nos das eso, tu visión de cómo realmente trabaja un club con una marca, ¿vale? Y cómo es un poco la dinámica del Real Cruz Celta en este sentido. Bueno, pues muchas gracias, Lalo, gracias, Alfonso, Dani, hola, bienvenidos a todos a Celta Lab y encantado de teneros y a ver si os hacéis asiduos. Entonces, bueno, sí, la realidad es que, bueno, tal y como ha descrito Alfonso, yo por mi pasado profesional también he trabajado en multinacionales del lado de las marcas, de cliente de gran consumo. He trabajado también en agencias de medios, con campañas de publicidad, etcétera, con grandes marcas también, otros clubes, etcétera. Y bueno, ahora desde el punto de vista de la propiedad, pues con mayor motivo, ¿no? Entonces, realmente, tal y como nos planteaba Alfonso, así es, ¿no? Desde que se profesionaliza todo el mundo del deporte y todo lo que es el sector de comunicación, publicidad, etcétera, pues pone su foco sobre todo en aquello que mueve a los consumidores, ¿no? Aquello que tiene que aglutina la pasión y esos ejes diferenciadores que al final pues, nos hacen movernos a las personas, ¿no? Más allá de las bondades de los productos o servicios, aquello que conecta realmente con las pasiones, cambia absolutamente el foco, ¿no? Esta profesionalización, además, como bien decía Alfonso, tanto a las marcas como a las propias propiedades, y aquí sí que añado el sector, el término de la propiedad o el punto de vista de la propiedad, también en las marcas o en los negocios, es precisamente la rentabilidad, ¿no? La parte de, como también apuntábamos y también Dani nos explicará más posteriormente, la parte de la medición, ¿no? Todo el poder y ser capaces de tener visibilidad sobre los resultados, ¿no? Sobre los retornos de la inversión, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de rentabilidad, al final lo que realmente nos planteamos es un enfoque absolutamente diferente a lo que había antes, ¿no? De lo que era el patrocinio o el mecenazgo tradicional, en el que, como bien decía Alfonso, pues por amistad, por simpatía, por afinidad a un club, pues una marca quería aparecer ahí y es verdad, le aportaba pues algo más de visibilidad, pero ahí se quedaba la cosa, a medir absolutamente todo lo que tiene que ver ahora con los objetivos de la marca y o de la propiedad, ¿no? De la marca, pues efectivamente, como decía Alfonso, pues hay algunas marcas que trabajan sobre darse a conocer, marcas de nuevo lanzamiento, otras sobre pruebas de producto, en las que se reparten cosas y artículos en estadios y demás, otras que simplemente lo que buscan es el generar tráfico a sitios web, etcétera, o fundamentalmente y generar a todas las ventas, ¿no? La efectividad que lo que los clubes hagamos a través de los acuerdos de patrocinio, de asociación, que llamamos desde hace ya unos años recientemente, desde que este patrocinio cambia y evoluciona hacia una asociación, realmente pasamos a ser más que patrocinador y patrocinado, pasamos a ser socios de negocio y hablamos de negocio. Entonces, dentro de lo que es esta nueva sociedad, dentro de esta sociedad de negocio, realmente lo que se genera es, para mí, el gran paradigma, que es el ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? En el momento que somos capaces, tanto una parte como la otra, de hacernos esta pregunta de el ¿qué puedo hacer yo por ti? Además, yo, como club, ¿qué es lo que realmente me diferencia de otros y qué me hace a mí único que realmente te puedo aportar a ti? Esto hace a mí conocerme muy bien, no solamente a través de la visión, valores, el ADN que puedo aportar, sino desde mi punto de vista de fans, aficionados, audiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero obviamente, además de mirarme yo mismo, o como tradicionalmente se hacía
en el que tú a ti mismo te conoces, pero poco más, como decía Alfonso, ¿no? Más allá de, ¿cuánto dinero o qué presupuesto tienes? No. Empezamos la relación a día de hoy con, oye, Celta, me gusta verte. Bien, la siguiente pregunta nuestra es, ¿y qué puedo hacer yo por ti, ¿no? ¿En qué trabajas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿A qué te dedicas? Alfonso asiente con la cabeza porque realmente, o Dani también igualmente, ¿no? Antes de empezar ningún trato, casi ninguna conversación o ninguna propuesta para una tercera parte, para una marca, para un posible inversor, fíjate que digo inversor, no patrocinador, vemos realmente quién es, qué hace, a qué se dedica y realmente dónde está el valor añadido que nosotros podemos aportar ahí, dónde nosotros realmente podemos hacer algo para hacerlos mejores, ¿no? Para hacerlo crecer. Y seguro el objetivo común de crecer juntos. Fundamentalmente, además, lo bueno de estas sociedades es que no solo es dinero. Es decir, los acuerdos de patrocinio muchas veces no van solamente enfocados a pongo tanto dinero en tu cuenta, sino a muchas de las cosas tienen que ver con acciones conjuntas, bien a través de los contenidos, como bien decía Alfonso, bien acciones experienciales, relaciones, mismamente network o otras plataformas u otras acciones en las que ambas partes nos beneficiamos, ¿no? En un mundo como el que hemos conocido hasta ahora, y digo como hasta ahora por la crisis que tenemos, y veremos a ver qué oportunidades surgen a futuro, realmente en los procesos de internacionalización, de globalización o expansión, el que los clubes, que somos unas auténticas plataformas mundiales de conexión de pasiones y fans, realmente para las marcas, para las grandes marcas y empresas, somos un vehículo y un socio magnífico para llegar a muchos de los mercados estratégicos para ellos y además de una manera muy poco intrusiva, lo cual nos pone en una situación mucho mejor y en mucha mejor disposición que lo que puede ser medios tradicionales, como decía Alfonso, ¿no? Partiendo además de esta premisa de que los acuerdos con los socios, ¿no? Con patrocinadores, son sociedades de negocio en el que ambas partes se tienen que beneficiar, vemos que en ambas partes tienen una serie de beneficios y una serie de contraprestaciones por poner cada uno, ¿no? Si en el caso de las marcas es cierto que ponen dinero fundamentalmente u otros activos, en los clubes es fundamental que también conozcamos los activos que cada club tenemos, el stock de los mismos y el valor a nivel de mercado de cada uno de ellos, ¿no? Y además saberlos perfectamente categorizar dentro de un portfolio, dentro de esa caja de herramientas que para los profesionales de marketing de las grandes compañías, grandes multinacionales, pues puedan y sepan aplicar, ¿no? Es decir, no es lo mismo trabajar sobre el que se salga una marca nueva y se dé a conocer y entonces, pues, lo que es un LED perimetral, lo que es esa publicidad que se ve rápidamente en televisión, el frontal de una camiseta, rápidamente genera ese conocimiento, como que al revés, yo ya soy una marca muchísimo más conocida y lo que necesito es un target muy específico de edad o de sexo, de aficionado, de un mercado muy concreto, en una parte del mundo muy concreta, y lo que necesito es allí lanzar un producto muy concreto para unos hechos determinados, ¿no? Entonces, esa capacidad de segmentar, de conectar y dar con esos aficionados o con ese grupo de aficionados en un mercado concreto y trabajar solamente con ello, pues evita el matar moscas a cañonazos, como tradicionalmente se hacía, y concretar y dirigir mucho estas campañas, ¿no? A día de hoy, la tecnología, como decía Alfonso, el Big Data, expertos como Dani y herramientas que nos proporcionan, bueno, pues nos permiten trabajar esto, ¿no? De hecho, nosotros, pues, además tenemos la grandísima suerte de no solamente como club somos una plataforma global, sino que además, gracias a, por ejemplo, nosotros tenemos más de 10 internacionales
en la plantilla, en el primer equipo. Esto nos permite, con un Néstor Araujo, hacer campañas concretas en México, con un Okay hacerlas concretas y definidas en Turquía. Es decir, definirnos a cada mercado, ¿no? Con Rafinha trabajamos no solamente toda la parte nacional, sino el mercado brasileño, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto al final lo que nos hace es, nos permite ajustar todas estas campañas, todas estas promociones, al final todas estas acciones y activaciones a un idioma concreto, a una población concreta, incluso a un sexo concreto o un target de edad concreto, ¿no? Fijaros que nosotros, dentro de las acciones, activaciones que trabajamos con muchos de patrocinadores, van desde, bueno, pues desde campeonatos de eSport, como por ejemplo recién hemos tenido para la cantera. Tenemos también muchísimas promociones y activaciones vinculadas con vehículos, productos propios como es Celta Mobile, vinculado a un patrocinador socio de negocio, que es un proveedor, por supuesto, operador de telefonía móvil y servicios de portabilidad, o por ejemplo el tema de la energía, ¿no? Tenemos a Senera como patrocinador del club y con el que además tenemos un producto del Celta, que es el tema de darte de alta con ellos, pues supone ventajas para ti mismo y además también para el club, y tú como usuario te puedes aprovechar además de poder ir al estadio, tener merchandising oficial firmado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay infinidad de ejemplos. Por supuesto, con los grandes patrocinadores lo mismo, ¿no? Casos como, por ejemplo, el de Abanca, que hace 2 años ya lanzamos el que nuestros abonados pudiesen renovar sus abonos anuales a través de los cajeros. Bueno, es una cosa que a nivel de innovación, a nivel de tecnología, pero fundamentalmente, ¿no?, a nivel de servicio para todas las partes, win-win, mete otro win, que es el propio aficionado, win-win-win, es tremenda, ¿no? La dificultad de ir a taquilla, ¿no? Como un problema como es ir a taquilla, las colas que hay, y el que realmente debajo de casa, aquí en Vigo, en Galicia, pues haya un cajero de Abanca prácticamente en cada esquina. Simplemente bajes y en 2 clics pues puedas renovar tu abono, pues realmente para el aficionado de todas las edades fue magnífico. Para Abanca, por supuesto, por el tráfico generado en sus puntos de venta, más además el valor adicional de poder financiar sin coste estas campañas, y el club, que aporta este servicio de una manera muy cómoda y sin ningún otro coste adicional para el aficionado, pues es tremendo, ¿no? O casos ya también como el de Estrella Galicia, ¿no? Patrocinador principal del Celta, con el que trabajamos de la mano, trabajamos todos los días realmente, más allá de la internacionalización en la que trabajamos juntos. Sabemos perfectamente los mercados estratégicos que están, tenemos campañas específicas para Brasil, tenemos campañas específicas en Portugal, o a nivel local, ¿no? A nivel Galicia, ¿no? Como además con los negocios, con la línea de negocios que tenemos en el club, sobre todo de hostelería, pues trabajamos muy de la mano, obviamente, no solamente en la alta hostelería, como son los negocios que tiene el club, como es el Silabario, que recientemente ganamos además un sol de Repsol, sino las propias cantinas del estadio, la Banca Balaídos, bueno, pues los otros negocios afines, ¿no? Además, a nivel de eventos, hacemos conciertos conjuntos, en fin, la verdad es que muchísimas cosas, como bien decía Alfonso, a nivel de activación, ¿no? Muy importante, además, como estábamos comentando, el que nos conozcamos bien, ¿no? El que tanto el club como la marca, esa empresa, tengamos esa capacidad de entendernos, ¿no? De saber qué queremos cada uno del otro, ¿no? Para precisamente poder trabajar, hacer estos trajes a medida de estas sociedades, ¿no? Antes es cierto que hace años ya los patrocinios o los clubes, las propiedades, como el caso del Celta, por ejemplo, o el Real Madrid u otros, bueno, pues ¿qué propuestas
patrocinio tienes, ¿no? Desde patrocinios tienes, ¿no? Bueno, pues tengo este que es el premium o el oro, tengo este que es el silver o el tal y demás. Bueno, esto realmente poco se estila hoy, ¿no? El que tengas una categoría u otra. Sí es cierto que todavía se marcan ciertas distancias, pero realmente los trajes se hacen a medida. No hay un paquete que sirva solamente para uno. Como bien decía Alonso, una vez que conocemos a nuestro socio o conocemos qué es lo que quiere hacer nuestro socio, pues podemos empezar a fabricar ese traje a medida, ¿no? Comprando los derechos necesarios para ese plan operacional que requiere la consecución de esos objetivos, ¿no? Y que además trabaje para ambas partes. Si queréis, voy a aprovechar esta pequeña plataforma para compartir 2-3 diapositivas, nada más, muy sencillitas, de donde una manera muy visual se ve cómo trabajamos en el club, ¿no? En este sentido, desde el momento que nosotros tenemos, por un lado, listados los activos, perfectamente sabiendo qué trabaja cada uno, y nos sentamos con un posible nuevo inversor, ¿no? Porque hablamos de este negocio, ¿no? Como bien decíamos, más allá de lo que es patrocinio, hablamos de negocio, ¿no? Y se trata de que ambas partes, de que todos ganemos, ¿no? Nos sentamos y desde esta primera parte, como veis en esta cadena de valor, desde un momento uno, en este momento de ignición, disculpad que está en inglés, colgaremos a futuro versión en castellano y en gallego. Desde esta parte inicial, que es el briefing, que consiste en que entre ambas partes nos sentamos y es qué es lo que puedo hacer por ti, ¿no? Ese cambio de enfoque del que hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo que además yo te puedo aportar para conseguir esos objetivos, ¿no? Desde este briefing inicial en el que la marca, el posible inversor, nos cuenta qué es lo que busca, cuáles son los goles que quiere meter, nunca mejor dicho, y las herramientas que tiene para ello, desde el club nos sentamos, analizamos esta parte de exploración, esta parte de diseño y empezamos a dibujar un plan sobre el que podemos ayudarle a meter estos goles, ¿no? Y no simplemente dibujar el plan o el cómo eso lo vamos a hacer, sino que desde el minuto 1 y hasta el final, el ir monitoreando, el ir viendo a través de la tecnología cómo podemos ir cumpliendo estos objetivos. Para esto, por ejemplo, es fundamental, como decía, la parte de la tecnología y lo veremos seguro ahora con Dani también. En este sentido, y avanzando, vemos cómo trabajamos desde ese briefing inicial en función a los objetivos de esa marca, bien si es conocimiento de la marca, si es simplemente tenerla en consideración. Esta pirámide invertida es un triángulo de actitud de compra del consumidor, el top of mind. Entiendo que mucha de nuestra audiencia estará acostumbrado a estos términos. Es bueno el tener en la cabeza, por decirlo de alguna manera, el conocer esta marca y considerarla, ¿no? Cuando ya pasamos luego a la parte de abajo de la pirámide, en amarillo, la tenemos una posición un poco más de actitud, más actitudinal hacia la marca, que es ya dar el paso a esa compra. Una vez que la compro y ya la pruebo, como además ya, repito, y el sueño de todas las marcas, el sueño de todas las empresas en este sentido, que es que además pues, nuestros consumidores se hagan nuestros embajadores, se hagan defensores de nuestro producto, ¿no? Entonces, cómo en este viaje, a través del briefing de la marca, en estos objetivos de marca, nosotros somos capaces de, con nuestros activos, trabajar sobre unas partes u otras. Como decía al principio de la presentación, pues estas herramientas o estos objetivos que trabajan más sobre la marca a nivel de visibilidad, que vemos en azul, pues por ejemplo, evidentemente los derechos de asociación con el club, todos los activos que tengan que ver con la televisión, como es esta camiseta, como son los LED virtuales, como son los soportes que aparecen
en lo que es la retransmisión de los partidos o entrenos, ¿no? Esas lonas, estos arcos de meta, estas lonas en mitad de campo, etcétera, más todas las herramientas de PR, ¿no? ¿En qué sentido? No solamente lo que aparece en la retransmisión de la televisión, sino todo aquello que es susceptible de salir en medios, ¿no? Por otro lado, como bien decía Alfonso, dentro de lo que él denominaba toda la parte de activación, es toda esta parte de engagement, ¿no? Todo aquello que nos hace ya conectar también con los fans, ¿no? Y que trabaja pues, con otros objetivos de marca que, además de la visibilidad, ¿no? Hay muchísimas marcas que no trabajan la publicidad o la trabajan de otra manera. Marcas, por ejemplo, del sector del business to business, ¿no? Marcas como pueden ser nosotros, el caso nuestro, por ejemplo, de Recalvi, ¿no? Que realmente ellos se están dando a conocer ahora, está bien, pero es un recambio de automóvil, es una multinacional que está en todo el mundo y realmente vende a terceras partes, vende a otros talleres para que ellos vendan, ¿no? Entonces, para ellos, por ejemplo, las relaciones son muy importantes, ¿no? Entonces, para ellos todo el programa de hospitalidad que tenemos, ¿no? Ese Hospitality Deep que tenemos a través de experiencias que te permiten pues vivir el calentamiento del equipo desde el propio césped del campo, ¿no? El cómo puedo ver el vestuario previo a un partido justo antes de que entre, ¿no? O desde el túnel del vestuario prácticamente al ladito ver cómo llega el equipo en la previa de un partido, ¿no? Al final todo esto le aporta un valor diferencial a la marca, al socio, al patrocinador, para sus clientes al final, ¿no? Para incrementar sus ventas al final, ¿no? Como además todo esto, tanto en un apartado de marca como en un apartado de engagement, trabaja sobre toda esta parte que estábamos comentando, que comentaba también Alfonso, de contenido, ¿no? Como en un momento como el actual, por ejemplo, en el que estamos ciertamente cautivos en casa, a través de canales sociales, somos capaces de vivir todo lo que está pasando en estos clubes, ¿no? Seguir conectando con marcas, con nuestros jugadores, con lo que está pasando, ¿no? A la importancia del contenido. Al final, el trabajar sobre todo esto que estamos comentando hace que nosotros, por ejemplo, desde el club, cada propuesta que entreguemos ya a un posible inversor, a un posible patrocinador, como estamos hablando, trabaje específicamente sobre cada uno de los objetivos que tiene. Y en función a estos objetivos, pues tendrá, si es necesario, unos minutos de LED para verse durante el partido, una posición en una prenda de la equipación, unas entradas o unas experiencias especiales a nivel de hospitality, o tendrá simplemente lo que son unas comunicaciones con nuestros aficionados en unas circunstancias preferentes o un evento como el que estamos teniendo hoy, ¿no? Hablando de innovación y de las bondades de una masa social apasionada, ¿no? Por último, me gustaría añadir que efectivamente nada de todos estos planes y el día a día de todos estos planes serían válidos sin una medición muy exhaustiva y escrupulosa de cada uno de los datos, de cada uno de esos KPIs que identificamos en el momento del briefing con la marca, ¿no? En el momento que nos sentamos y respondemos a esa pregunta del yo como propiedad, nosotros desde el club, desde el Celta, ¿qué puedo hacer por ti, inversor o patrocinador que quieres venir, ¿no? Cuando me dices cuáles son esos objetivos y vemos la manera de medirlo y cómo llevar a cabo este plan, regularmente lo monitoreamos y nos volvemos a sentar con nuestros socios para ir viendo y analizar cómo vamos y en función a todos estos datos ir tomando las decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, fundamentalmente de esta manera es por cómo trabajamos en el club, ¿no? Esta parte, Lalo, si quieres la podemos obviar porque hace referencia más precisamente a esto que estábamos hablando, ¿no? Todo lo que son ya activos, ¿no? La definición concreta de cada uno de los activos, para qué vale cada uno, el valor de mercado de cada uno y tal cual, porque claro, si realmente tú tienes una marca, como por ejemplo aquí pasa en Vigo, ¿no? Una naviera, una conservera,
una multinacional de recambios de automóvil, realmente es necesario gastarte muchísimo dinero en un patrocinio de una camiseta, o realmente lo tengo que poner más en otras activaciones que vayan dedicadas a la extensión de esta red comercial y la fidelización de cada uno de ellos, ¿no? Es como el caso contrario, ¿no? Si yo soy una marca de gran consumo que me quiero dar a conocer en el exterior, pues volviendo al caso por ejemplo, de una conservera que estoy abriendo un mercado ahora en China, pues desde luego un frontal de una camiseta, cualquier activo que tenga que ver con la retransmisión de la televisión, como bien comentábamos, ¿no? Los LED, tú lo comentabas, claro, la virtualización de ese LED, ¿no? El que no esté en todo el mundo, sino que además esté específicamente en China, ¿no? Y trabaje la focalización y la optimización de esos recursos que dedicas versus los objetivos que quiero tener, son la clave de este negocio hoy, ¿eh? Y me gusta llamarlo negocio. Yo reconozco que me pasa mucho también con Alfonso. Cuando entramos a ver algún patrocinador, alguna marca, realmente es, bueno, ¿qué me vienes a vender? No te vengo a vender nada. Vengo a proponerte un negocio. Y esa es la realidad. Vengo a proponerte un negocio. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? Que yo estoy dispuesto a traerte por cada euro, por lo menos 3 o 4 euros por cada esa inversión que haces. Un mínimo de eso. Entonces, gracias a Dios, Dani puede dar buena fe de ello, son unos mínimos de devolución y son unos ratios que gracias a Dios, por lo menos desde el Celta, los manejamos bien y tratamos de superarlos. Esa es la verdad. Pues muchísimas gracias, Carlos, y vamos a pasar realmente a ver realmente dentro de esa última etapa que tú nos comentabas, que es el retorno sobre los objetivos, ¿no? ¿Cómo realmente se puede hacer esto hoy en día? En ese sentido, pues Blindfire creo que es una herramienta innovadora que nos puede ayudar mucho. Daniel, nos encantaría que nos cuentes un poquito cómo realmente se puede hacer esto, que a día de hoy, pues como los dos decían, tanto Alfonso como Carlos, es la clave de este negocio, ¿no? Bueno, lo primero, agradeceros la invitación, Lalo, y un placer compartir con vosotros espacio, ¿no? Pues mira, yo para poneros un poco en contexto, me voy a ir a nuestro inicio, ¿no? Y parte de lo que habéis dicho vosotros, además, había pensado mucho en cómo introducir, y los dos habéis dado claves de cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? Nosotros al principio, pues bueno, todo esto nace porque detectamos que en redes sociales la exposición que estaban teniendo las marcas era muy elevada. Pero no solo en texto, que es lo que todo el mundo estaba midiendo, sino en imagen y en vídeo. Y realmente nos dimos cuenta que conforme iba creciendo el volumen de publicaciones en imagen y vídeo, se iba produciendo una mayor exposición de las marcas en imagen y vídeo, pero nadie lo estaba teniendo en cuenta. Se estaba teniendo las menciones textuales, pero no la exposición que estaban recibiendo las marcas en imagen y vídeo. Por lo tanto, pues nuestro inicio es desarrollar una inteligencia artificial que fuese capaz de detectar estas exposiciones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nuestro fundador y CEO de la empresa, que es Steve, fue uno de los fundadores de FeedBurner, junto con Dick Costolo, que en ese momento, cuando esto empieza, era CEO de Twitter, y le decía, Steve, cada vez más marcas, cada vez más entidades deportivas me están viniendo a preguntar ¿qué está pasando aquí? O sea, al principio fue una curiosidad de mercado, ¿no? Y esto, como habéis ido diciendo, ha evolucionado mucho, ¿no? Porque es cierto que al principio la gente lo que tiene es necesidad de reportar a posteriori cuál es la exposición que está recibiendo la marca, cómo está funcionando a nivel imagen y a nivel económico, pero también ha sufrido una evolución, y es que nos damos cuenta que los activos offline, sobre todo los activos físicos offline, son finitos, sin embargo los activos digitales son infinitos. Entonces, esto nos lleva a una nueva dimensión, y es que cuando empezábamos a sentirnos, o cuando se empezaba a sentir desde los right holders o desde los clubes o ligas, que el mercado se empezaba a ahogar porque la creatividad a nivel de activos físicos era más limitada, surge digital, que lo que hace es multiplicar las posibilidades por millones, tanto como creatividades, ¿no? Y además
ofrece la posibilidad, desde un modo más democrático, de dar exposición o dar la posibilidad a marcas que ni siquiera podían plantearse la posibilidad de estar en el mundo del patrocinio deportivo, ¿no? Entonces, nosotros con nuestra inteligencia artificial, al final lo que estamos es en la intersección de todos vosotros, ¿no? Un poco en la intersección de clubes, marcas, agencias, ligas, jugadores. ¿Por qué? Porque al final todos ellos tienen la posibilidad, han generado la posibilidad de tener redes sociales. Las redes sociales al final lo que han hecho es hacer que la creación del contenido ya no dependa de third parties, sino que dependa de uno mismo. Es decir, antes dependías de que la televisión, únicamente que la televisión sacara tu marca o estuviese en el entrenamiento para hacer una activación. Ahora mismo tú tienes tus propios medios. Con una serie de followers, además muy targeteados demográficamente, de manera que puedes entender absolutamente dónde, quién y cómo está en tus redes. Y además, con la evolución que está teniendo todo esto, vamos pudiendo incorporar a otras entidades en las que podemos influir, como por ejemplo los jugadores. Para un club ahora, los jugadores es un activo brutal, pero es que las redes sociales de los jugadores son un activo 3 veces más brutal. Porque los jugadores están siempre activos en redes, muchas veces les cuesta mucho más tener una presencia física, pero una presencia online muchas veces es mucho más sencillo. Y esto nos está ayudando y está ayudando a los clubes y a las marcas a detectar y llegar a mercados que potencialmente no sabían cómo llegar. Luego cada canal, cada red tiene una forma de hacerlo, ¿vale? Cada red tiene un público, cada red tiene una forma de interactuar y nosotros lo que estamos ayudando con nuestra inteligencia artificial y con nuestro Big Data es a tomar esa serie de decisiones. Es decir, cuando ya tenemos una marca, necesitamos saber cuál es la exposición que está recibiendo esa marca en activos offline, pero en medios digitales. Lo estamos haciendo por un lado, pero por otro lado tenemos la posibilidad de ayudar a estas entidades a medir potenciales activos digitales donde actualmente no aparece ninguna marca para poder comercializarlos a posteriori. Y en ese trabajo que hablaba Carlos y que hablaba Alfonso de generar valor, si nosotros tenemos una serie de activos, vamos a poder conectar de una forma muy fácil un activo que sea interesante por una marca con esa marca y además conociendo el valor previamente. Por lo tanto, estamos matando 2 pájaros de un tiro. Si además luego, cuando ya se ha incorporado la marca, somos capaces de valorar cuál es la exposición que está teniendo la marca e incluso permitir targetear muchísimo más el mensaje, pues estamos logrando un objetivo que es fundamental a día de hoy, ¿no? Alfonso está diciendo, mira, tenemos que ser creativos, tenemos que generar valor. Carlos estaba diciendo lo mismo, ¿no? Yo ya no veo una marca, es un socio, ya no es un patrocinador. Exactamente eso. Pero al final es cierto que siempre tienes que justificar algo económicamente, ¿vale? Nosotros, por un lado, lo que hacemos es esa medición de cómo podemos justificar esto económicamente y luego lo que hacemos es ayudar a generar más valor, conociendo muy bien cuáles son nuestras redes, cuáles son nuestros canales y con ese Big Data decir, oye, ¿qué es lo que más me funciona? Si esto me está funcionando, ¿con quién me está funcionando? Para poder targetear absolutamente y que las decisiones que tomemos o las ofertas que hagamos con las propuestas que vayamos no sean propuestas porque he ocurrido y tengo muy claro que esto va a funcionar, sino, no, tengo unos números y una base detrás que me va a permitir de forma absoluta corroborar todo esto. Y esa es una parte fundamental. Y luego, pues al final, lo bueno de tener tecnología es que te permite ir incorporando nuevas facetas, ¿no? Ahora, nosotros, por ejemplo, lo que hemos incorporado es el siguiente nivel, ¿no? El siguiente nivel es, ¿vale? Si tenemos una inteligencia artificial que es capaz de reconocer una marca, ¿por qué no va a ser capaz de detectar en qué tipología de escena está pasando y en qué tipología de activo físico está pasando? Es decir, si podemos identificar que una marca, el main sponsor, Estrella Galicia en este caso, está apareciendo en un peto y en una escena de entrenamiento, cuando nosotros vayamos a reportar a una marca va a ser mucho más fácil targetear esos activos, ¿no? De manera que va a ser muy, 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 muy sencillo que podamos justificar y convencer de algún modo con números que ese activo
es positivo o negativo para ellos porque está teniendo más o menos repercusión. Y la parte más sorprendente de todo esto, y lo que nosotros pensábamos que nunca iba a llegar, pero ha llegado, es que ya se está utilizando los medios digitales para medir 100% activos no digitales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un activo que se está poniendo bastante de moda o que está saliendo y que está teniendo bastante éxito son las camisetas de entrenamiento, ¿vale? Teníamos se metía el sponsor, se metía tanto la camiseta de entrenamiento como la camiseta oficial como de otros soportes, ¿vale? Actualmente, excepto los más grandes, que puedan ser, y hablo de España, ¿no? Madrid y Barça, que son los únicos que tienen un poco de repercusión a nivel televisión de los entrenamientos, el resto de entidades, la exposición que tienen de sus entrenamientos es muy baja, ¿no? ¿Qué pasa? Que los activos digitales, y en este caso las redes sociales, lo que están sirviendo es para aumentar ese activo. Pues nosotros ya trabajamos con entidades y estamos ayudando a entidades a valorar este activo para salir fuera y comercializarlo. Y el 100% de esa exposición es digital, o en este caso social media, ¿vale? En estos momentos de COVID, ¿no? Que para los clubes ha sido tan difícil tener interacción con sus seguidores, pues la única vía ha sido a través de social media, ¿no? Hemos visto, y además pues, con el Celta que llevamos un tiempo trabajando, yo con Carlos hablo muy a menudo y que tenemos muy clara y compartimos la visión, había muchas entidades muy grandes. Esta visión digital le costó muchísimo el seguir, el poder medir todo esto, incluso el mentalizar a sus propios patrocinadores e internamente de la importancia que tiene digital. Estos 2 meses han cambiado todo. Lo que yo llevo 4 años evangelizando muchas veces, que la entrada en los clubes al principio era, ¿qué me estás contando? O sea, que tienes una inteligencia artificial que hace ¿qué? Pero exactamente ¿para qué? Pero si las redes sociales, eso es lo de comunicación. Esto ha ido evolucionando, evidentemente, ya nadie tiene esta idea, pero es que además esta situación lo que ha hecho es que cada vez más entidades estén haciendo listados, pero cuando hablo listados de 100, 150 activos digitales para tener la posibilidad de, Dios quiera esto no se repita, pero de incluir activos digitales de manera que podamos resolver este tipo de situaciones y que no todo dependa de que la pelotita gire o que entre o no entre, ¿no? Y luego hay una parte que yo considero que es fundamental, que es la de poder convencer un poco a las marcas de que esto se ha democratizado. Es decir, poder tener simplemente socios o partners o digitales ayuda a poder tener a lo mejor un cúmulo de más inversiones que incluso provocar un test de marcas que están pensando, oye, ¿cuánto retorno voy a tener? Y con esto, de un modo muy sencillo, pues podemos acceder a ello y pueden probarlo con una cuantía inferior, ¿no? Y esto está ayudando mucho a democratizar. Yo creo que está ayudando un poco a los departamentos comerciales a poder llegar a más gente y sobre todo está ayudando también a las agencias a poder tener más recursos para ser más creativos y volver con los números, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que hacemos en Blimfire y cómo estamos ayudando a esta industria, que creemos que la evolución va a ser pues, en los próximos años brutal. Perfecto, pues muchísimas gracias, Dani. Yo creo que ha estado muy interesante también y ahora, si os parece, pues hacemos unos minutos un poco de recapitulación de todo esto que hemos hablado. Entonces, antes de nada y por empezar por esta última parte donde estábamos, hemos hablado nos has contado un poquito toda la parte de medición digital, cómo se hace, pero al final esto acaba en un número, en un retorno real, acaba en un dato físico que se traslada a la marca. ¿Cómo es vuestra relación en este caso? Pues con vosotros que trabajáis con el Celta, o sea,
cómo trabaja. Vosotros le dais el número y cómo, Carlos, tú se lo trasladas a la marca, ¿no? Es un poco la pregunta. Vale, bueno, nosotros somos una plataforma always on, ¿vale? Nosotros no somos una consultoría, un software as a service, ¿no? Con el cual las entidades con las que trabajamos tienen una serie de licencias a través de las cuales acceden a los datos que adquieren, ¿vale? Y sí, como bien decías, no solo detectamos la marca, no solo les ayudamos a hacer un research de qué es lo que más funciona o lo que menos, sino que aterrizamos en valoración económica, ¿vale? Básicamente lo que hemos hecho es desarrollar un método de evaluación, en el cual imitamos cómo las redes sociales están trabajando a la hora de promocionar un post, ¿vale? Básicamente, y para hacer una explicación muy sencilla, lo que decimos es, si Estrella Galicia va a promocionar un post y obtiene 1000 engagement, esto tendría un coste de X. Pues si el Real Club Celta hace una publicación donde se genera un engagement de 1000 y aparece claramente Estrella Galicia, el valor en exposición publicitaria que le está dando el Celta a Estrella Galicia es de unos $1000. Es una traducción muy sencilla y una traducción que ayuda mucho a entender todo esto, ¿vale? Luego es verdad que hay otra serie de métricas, hay marcas que valoran unas cosas, marcas que valoran otras, y entender eso también es muy importante, porque lo estaban diciendo tanto Alfonso como Carlos, ¿no? No siempre todas las marcas están buscando lo mismo. Hay algunos que están buscando awareness, hay otros que están buscando otra serie de cosas. Entonces, entender muy bien qué es lo que busca la marca es fundamental a la hora de todo esto. Pero al final es cierto que la clave de que digital esté entrando en todo esto es justamente que tú puedes llegar a comprometerte a unos números y a una evaluación económica en base a los parámetros que marque tanto la marca como el club. Es decir, está llevando a poder decir, yo me comprometo a final de la temporada a devolverte en valor de exposición publicitaria 2 millones de euros basado en estos parámetros. ¿Por qué? Porque el hecho de ser los generadores del propio contenido te permite que, midiendo en real time, como con nuestra plataforma, saber en todo momento es el retorno que le estás dando a la marca, ¿vale? De manera que, si tú puedes controlar cuál es el retorno que le has dado a la marca, pues si estoy en el mes 5 y estoy por debajo de las expectativas, lo que tendré que hacer es internamente generar contenido que dé más exposición a la marca. Por lo tanto, voy a dar fuego y voy a generar más contenido que haga ruido sobre esta marca. Sin embargo, si me doy cuenta que hay otra marca que está por encima de los valores que debería retornarle, pues lo que voy a hacer es quitar fuego, ¿no? Entonces, nuestra plataforma lo que hace es ser transversal a casi toda la entidad para un poco eso. Es decir, la gente que genera contenido muchas veces no es la gente de comercial y muchas veces no es el propio fotógrafo que es el que está generando el contenido audiovisual y visual. Pues lo que hace es tener a todo el mundo involucrado para que la gente que da juego, que suele ser la de comercial, ¿vale? O marketing, pueda interactuar con la gente de comunicación, que es la que suele generar el contenido, para obtener imágenes que son las que realmente haga falta. Entonces, ya no está solo en generar contenido que realmente dé atención a la marca y tenga valor, sino ver de qué forma hacerlo, ¿no? Y entonces esto solo se puede hacer en real time, que es por eso que, no sé si es algo que he dicho, nuestra plataforma mide en real time, ¿no? Porque si algo no funciona hoy, lo puedo cambiar mañana. Sin embargo, si yo hago un report en septiembre de lo que he hecho los 9 meses anteriores, pues mi capacidad de reacción va a ser nula. Con capacidad de reacción, he hecho esta acción, no ha funcionado, voy a cambiar la acción y además se lo voy a reportar a la marca diciendo, acordamos esto, no funcionó, como no funcionó, he hecho esto, fíjate esto que sí que funciona, ¿no? Y permite, ya no solo económicamente, sino tomar decisiones sobre la marcha en estas cosas. Mira, perdonad que me parece muy interesante, Dani, lo que has comentado y Lalo, tu pregunta. Yo lo que estoy viendo, o sea, lo que vemos y lo que estamos percibiendo es que es todo suma. Es decir, que el club tenga unos activos digitales que me permitan a mí a llegar a todo el mundo,
o a llegar a un target específico que puedo incluso yo segmentar hasta tal medida, como bien decía Carlos antes, quiero hombres entre 18 y 60 años de edad del Celta que estén en Murcia, o que estén en Murcia, en Valladolid y en tal. Y quiero lanzarles una campaña de Estrella Galicia porque justo en esos 3 sitios, esas provincias, justo quiero promocionar la cerveza que me está costando. Y quiero llevarles, y además quiero decirles que en tales bares, con lo cual estoy ayudando a reconducir tráfico a esos bares, sepan qué tal. Y que voy a poder conocer a viva voz cómo me ha servido, cómo mis seguidores han sido fieles, la promoción del bar voy a conocer si he vendido más o no, y voy a ver un poco, a testar. Ahora, yo lo que he vivido en mi etapa anterior como en propiedad deportiva en el Real Madrid es, eso es importante, el club te va a ayudar muchísimo a conducir, pero Carlos hablaba en el purchase funnel, o sea, en el embudo de conversión real en consumo por parte del consumidor, que no todo vale. Y hablaba de una cosa, uno es que conozcan mi marca, otro es que se me considere, otro es que tengan intención de comprarme, que me compren. Y una vez que me compren, que luego repitan. Y luego la lealtad, loyalty. Claro, a mí me pasó en experiencia con cliente que de repente llegaban a consumir, pero no repetían, porque la experiencia de consumidor no era buena. Si el Celta promociona la cerveza Estrella Galicia y además el Celta, a través del Celta, me da a conocer de que el propio camión de Estrella Galicia puede llegar a mi casa en Madrid y puede servir el producto en mi casa, y además lo pruebo y me mola el producto y me gusta, repetiré. Y habrán conseguido, y claro, el que para mí digitalmente, desde mi casa, desde mi móvil y a través del Celta Vigo, que el Celta Vigo me lo ofrezca en su aplicación y además me diga, si eres socio de Celta o miembro aficionado de Celta, te consideraremos con X cupones, puntos que podrás convertir más adelante en más experiencias con el Celta Vigo. Joder, pues encantado, y lo voy a hacer. O sea, es importante, las redes sociales, fundamental, pero que tu producto, o sea, esto exige, hoy por hoy en el mundo en el que vivimos, en el que nadie se puede dormir, es que tenemos que ser mejores. O sea, la excelencia. Y eso, o sea, te beneficia, pero te puede penalizar también, como no estés preparado, ¿no? Con tu producto, tu servicio, tu plataforma, ¿no? De hecho, en línea con todo lo que estamos hablando, me gustaría aportar 2 cosas, y es una, desde luego todo lo que estamos hablando trabaja muy bien de cara a los socios, ¿no? De cara a los patrocinadores, pero no podemos olvidarnos que medimos también todo lo que hacemos con y para el club. Es decir, todos los sistemas y criterios de medición que utilizamos para negocios, para marcas de terceros, lo hacemos también para el club. Es decir, también tenemos muy bien monitoreado cómo se comporta la marca según unas acciones u otras, para que en todo momento, como bien decíamos al principio, ¿no?, todas las partes se vean involucradas en cada una de todas las acciones, y el propio club, la propia marca del club siempre crezca y siempre tenga mayor valor. Y luego estamos hablando del entorno digital. El entorno digital, la verdad es que, como bien decía Alfonso ahora mismo, como bien dice Dani, es una maravilla. El traqueo al dato es espectacular, ¿no? O sea, realmente la definición, ¿no?, la concretud con la que sabes y no sabes, y además el tiempo de reacción inmediato con un contenido, una promoción, un producto, lo que sea, realmente es brutal, ¿no? Pero desde el club realmente con los socios no trabajamos solamente todo este apartado digital, ¿no? Retomando la pregunta que hacías tú, Lalo, al principio cuando has abierto esta charla, nosotros al final, y como hemos hablado desde un principio, nosotros con nuestros socios hablamos de dinero. Es una relación de negocio, es una sociedad de negocio. Entonces, ¿cuánto inviertes? ¿Cuánto te voy a devolver? Dinero puro y duro. Transformamos todo lo que es visibilidad, todo lo que son impactos, todo lo que son promociones, y si además ellos, por nuestra parte,
tenemos algún producto conjunto, porque además de patrocinadores hay licenciados también, merchandising o promociones conjuntas a través de nuestra marca, que vendemos otros productos. Si también además hay ventas, también es medible. Es decir, linkamos todos esos objetivos, todos esos KPIs de la marca, los linkamos a dinero, los transformamos en dinero, retorno, ¿no? Entonces, principalmente, y a nivel de patrocinio, que es de lo que iba un poco esta charla, como bien dice Dani, Blinkfire es uno de los socios que tenemos para trabajar todo el retorno a nivel digital. Es decir, todo lo que hacemos a nivel de redes sociales, desde Blinkfire, desde esa plataforma, sabemos el dinero que está produciendo en función a esas marcas que aparecen. Por cada una de esas marcas, por cada uno de esos patrocinadores, tiene un dinero asociado a nivel de retorno. Como bien ha explicado Dani, como si esa marca publicitase su marca, ¿no? Mejor dicho, en ese canal. Bueno, pues produce un retorno. A ese mismo nivel, a los mismos niveles de digital, tenemos lo mismo con retorno de audiencias televisivas a nivel de partidos, a nivel nacional y a nivel internacional, y presencias en medios, tanto medios print, es decir, medios impresos, como en medios digitales. Y luego un cuarto nivel que son asistencias, experiencias. ¿Cómo medimos un poquito todo esto? Pues a nivel de audiencias televisivas, al final es un poco el criterio es el mismo. ¿Cuánto le cuesta a las marcas, a las empresas, hacer campañas en televisión? Pues hay un coste establecido de GRP, pues en función de ese coste establecido de GRP de mercado, se transforma esa audiencia que se ha obtenido en ese dinero que se suma a ese retorno. A nivel de presencia en medios, bien sean digitales, bien sean impresos, igual al final la publicidad en medios tiene un coste, bien, pues esas apariciones, el que una Estrella Galicia, una Banca, un Maldivas, un Recalvi haya aparecido a través de uno de nuestros soportes o de nuestras camisetas o de nuestras publicidades en uno de esos medios, pues genera este retorno en dinero. Y luego a nivel de existencias lo mismo. Al final la gente que viene a un evento, la gente que asiste a un partido, la gente que pasea por la calle y ve una lona de gran formato, bueno, pues todo esto también tiene unos criterios de medición establecidos por las empresas de publicidad, ¿no? de medición de publicidad. Al final, sumando todos estos valores, genera una bolsa de dinero que forma parte de este retorno. Como bien estamos hablando, además, nos permite la tecnología y todo esto que estamos hablando es el devolverle, además, al inversor estos informes desglosados de tal manera que sabemos qué está funcionando más y qué menos, y además hasta en qué mercados y de qué manera, ¿no? Y no ya solo se hace a toro pasado, desde el club lo hacemos cada X tiempo para precisamente, y como bien decían ahí, ir pudiendo corregir dónde está funcionando, dónde no, o dónde poner más push o no. Es decir, si yo hago un lanzamiento, arranco muy bien en unos LED o en unos soportes muy visuales, después de ese lanzamiento lo que tengo que seguir es generando ya compra, prueba, etcétera. Pues no es lo mismo el aprovechar ese soporte que luego a lo mejor hacer un shopping en el estadio, que entro al estadio y en mi butaca pues me encuentro una prueba de producto o alguna cosa que de tal manera puedo. Igual que la naturaleza de los productos, ¿no? En función. Lo que, por último, ya por aportar, efectivamente, como bien dicen ahí, los activos digitales es una gozada porque la imaginación es el límite, ¿no? Al final permite, además, el que puedas con imaginación y con creatividad trabajar directamente sobre el core de negocio de la marca, ¿no? O sobre el objetivo claro de esa marca o un posicionamiento de una marca, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el club hasta hace poco hemos estado trabajando pues, los vuelos de Vinter de Canarias para periodos de vacaciones como el tiempo extra. Evidentemente, las vacaciones es un tiempo extra, pues es una manera estupenda, ¿no? Igual que los cambios que trabajamos con Senera, con la energía, ¿no? Al final el cambio es nueva energía, ¿no? Pues trabajan muy bien sobre aspectos muy, muy naturales de las propias marcas, ¿no? Casos como ahora, por ejemplo, como bien decía también Dani, por las circunstancias del COVID, ha puesto sobre la mesa muchos de estos ejemplos, ¿no? Como los clubes hemos tenido que tirar de creatividad y de ingenio para generar nuevos contenidos, ¿no? Y además, no solamente con la aparición o presencia de las marcas, sino
cómo muchas marcas pues, se han integrado de una manera muy natural en estos propios contenidos, ¿no? Por último, por ejemplo, sí me gustaría destacar un caso que hemos firmado este año, que fue el caso de Maldivas, que pese a lo que muchísima gente puede pensar, ¿no? De decir, bueno, se ha aprovechado Maldivas, que es un gran monstruo a nivel turístico, se ha apoyado en el Celta para promocionar el turismo en Maldivas, ¿no? Bueno, a ver, por una parte sí, ¿no? Realmente a nosotros como Celta integramos parte de Primera División, de la Liga, y entonces tenemos unas audiencias muy importantes, por ejemplo, en toda la India, que se está viendo la Liga y los partidos del Celta gratis en Facebook, con lo cual impacta a muchísimo target de Maldivas desde la India, e igual que China o Latinoamérica. Entonces, aquí hay una parte importante. Pero hay otro criterio también muy importante que ha sido fundamental en llevar a éxito esta sociedad, ¿no? Y ha sido el interés estratégico de Maldivas, del gobierno de Maldivas, por desarrollar su talento de fútbol. Ellos tienen como objetivo a corto y medio plazo, pues los chicos que tienen ahora con 13, con 14 años, a mayores, pues puedan jugar en ligas mayores, más allá de Maldivas, ¿no? Para formar su equipo nacional. Esto es en ligas chinas, en la Liga India. Por supuesto, la Liga o la Premier es el gran sueño, pero está un poquito más lejano. Entonces, nosotros como club, desde categorías inferiores, trabajamos muchísimo la cantera y trabajamos muy bien la cantera. Gran parte de jugadores del primer equipo son canteranos. Entonces, no solamente los formamos bien y juegan, sino que es que encima juegan y lo hacen bien, ¿no? Han llegado a selecciones nacionales, ¿no? No solamente la española, sino muchas otras, ¿no? Entonces, ellos mismos nos han visto desde Maldivas ver cómo en Dubái, como en Japón o en China, no solamente tenemos academias, sino que hemos ganado torneos internacionales. Entonces, gran parte del acuerdo nace precisamente en que les demos este servicio de consultoría acerca del desarrollo de su talento, el cómo compartimos metodología y técnicas de enseñanza con ellos e iremos allí y ellos y sus chicos vendrán aquí a entrenar con nosotros, ¿no? Es una muestra más de ello, ¿no? Claro. Vale. Bueno. En ese sentido, dos cosillas más, porque por ir también, por no alargarnos mucho, pero sí que me gustaría, hay una pata que hemos dejado, ¿no? Y luego volveré sobre algunas otras cosas, pero hay una pata que hemos dejado, Alfonso, que es la de los jugadores, ¿no? Tú que estás en esa parte también de alguna forma de intermediación, ¿esto pesa realmente a la hora de un fichaje? O sea, ¿tú crees que a la hora de un fichaje hoy en día se está valorando también la activación de patrocinios que puede tener ese jugador vía redes, vía lo que de alguna forma estamos comentando? O sea, ¿cómo realmente está impactando tanto la imagen del jugador a nivel sponsorship en el negocio real del fútbol, ¿no? Vale. A ver, Lalo, yo es verdad que tengo la suerte de trabajar con deportistas, con jugadores. El jugador quiere tener también, al final nosotros hablamos del marca personal. El jugador tiene una marca personal, ¿no? En función de la audiencia que tiene el jugador. Y cuando digo audiencia, claro, ya voy un poquito más al marketing, ¿no? Ya peco de eso, ¿no? Y digo audiencia es cuantas más personas le sigan, ¿vale? Pues más grande es esa marca, ¿no? Y si esa afinidad es brutal y cualquier cosa que diga el jugador pues es percibido pues por ese grupo de aficionados o por los medios de comunicación porque es interesante, pues más impacto tiene. Entonces nosotros lo que sí, tenemos jugadores que no son muy conocidos y tenemos otros pues como Luka Modric, que hace 2 años recibió un Balón de Oro, ¿no? ¿Cómo trabajamos con ellos? Pues cada uno un poco, como decía Carlos y Dani, un traje a medida y bueno, trabajamos con ellos de la mejor manera posible, tratando de que no se olviden de una cosa, porque ellos son futbolistas, ellos son deportistas y además mediáticamente son queridos y deseados porque son deportistas. A lo mejor te pueden luego caer en el plano personal más simpáticos o más antipáticos, ¿no? Depende, pero por lo que realmente destacan es por su profesión, ¿no? Hombre, tenemos un clarísimo ejemplo de Joaquín, que es un crack como comunicador. Es un tío que tiene un desparpajo y una gracia innata brutal.
pero en la realidad del fútbol el 99,9% de los jugadores no son así. Es más, el jugador que viene a trabajar con nosotros y que quiere ser, desde el punto de vista de imagen, ¿no?, comercial, pues un Cristiano Ronaldo, un David Beckham, un Neymar y tal, le decimos de entrada que ponga los pies en la tierra y no. Lo que sí es que el vehículo de comunicación hoy por hoy, redes sociales, donde, como decía Dani, ya tú mismo eres tu propio productor del contenido y podrás decidir. Y ahí hago un pequeño paréntesis que digo, sí, pero ojo, asesórate de profesionales, asesórate de la gente que tengas cerca, gente del club. O sea, hoy por hoy la comunicación interna dentro del club cada vez ya no hay tantos departamentos estancos donde el jugador era intocable, no. El jugador pues cada vez sabe que cualquier cosa que diga en un medio de comunicación puede tener un efecto que le puede perjudicar desde el punto de vista con el club, que puede decir a lo mejor algo que es interno del club. Entonces, yo creo que la decisión, a tu pregunta, Lalo, de que se fichan jugadores por la dimensión que tengan mediática en sus propias redes sociales, yo creo que a día de hoy no, porque es criterios estrictamente deportivos, ¿no? Es por lo que pueda aportar al club. Pero es verdad que fichajes de mucho importe de dinero de jugadores jóvenes, pues porque sean futuras estrellas o están ahí ya y no les queda nada, y que un club, pues un Barça, un Real Madrid, un Atlético de Madrid, un Celta de Vigo hacen una inversión importante en ese jugador, pues normalmente tiene un histórico cercano que le ha permitido crecer muy rápidamente porque tiene un talento deportivo innato y que eso le va a permitir crecer exponencialmente gracias a ese posicionamiento también en su entorno como marca personal, ¿no? Eso sí, utiliza correctamente tus redes sociales, siendo natural, siendo tú mismo, integra. Y nosotros lo que le decimos, fíjate, Lalo, a los jugadores es, para nosotros hay 3 fases o 3 momentos importantísimos. 1, intégrate en el club, haz muy bien tu parte deportiva, o sea, implícate a lo bestia. En paralelo, a nivel de redes sociales, trabájalas muy bien, vamos a trabajarlas en conjunto, vamos a incrementar tu audiencia, vamos a buscar qué acciones llevar a cabo para que tú crezcas exponencialmente en tus redes sociales, no solamente por volumen, sino también por calidad, gente que luego sea afín a ti, y luego ya llegarán los retornos. O sea, luego ya le pediremos a Dani que nos diga esta exposición y este volumen de audiencia que tenemos cualificada, cualifícamela y dime cómo puedo traducirlo yo en monetización de una manera natural, como decía también Carlos, no intrusiva, sino de una manera natural, con un product placement, con un no sé qué, bueno, pues que el jugador pueda jugar con eso. Y esto tiene que ser un complemento del jugador que tampoco que tampoco yo creo que le obsesione, porque el jugador que esté obsesionado con esto al final pierde el foco. Entonces, pues oye, fenomenal, oye, que a lo mejor es, pero no es la realidad, ¿sabes? Entonces, creo que es sentido común, hacerlo bien, gestionarlo bien, rodearte de buenos profesionales y bueno, y los clubes lo que vemos es que lo valoran, pero quieren que el chico esté centrado en que hay que estar a la hora, prepararse, jugar, y si lo haces muy bien, crecerás también. No, quizá la pregunta estaba más formulada en el sentido de que a lo mejor evidentemente no se ficha por eso, pero sí que el valor se incrementa, ¿no? Quizás sería la pregunta que dice. Sí, Lalo, porque es verdad, sí, el jugador normalmente que tiene mucho seguimiento por lo que él hace en el terreno de juego y gusta, pues normalmente va asociado a que realmente tiene un talento importante, entonces, y destaca. Si además tiene, y hablamos de chicos, pero también traducido a las mujeres, al fútbol femenino, a las deportistas femeninas, si tiene un perfil que es más atractivo, atractivo desde el punto de vista físico y no físico, intelectual, simpatía, cercanía, que transmite valores, pues chico, eso le va a ayudar. Yo te diré, Lalo, cuando los jugadores hacen a nivel de club, porque con el club tienen el compromiso también de participar, ¿no? en el rodaje, ¿no? Y se tienen que implicar también con los sponsors del club, no solo con los suyos propios, sino con los del club.
es verdad que es a título colectivo, ¿no? Con un mínimo de 4 o 5 jugadores, donde el club eso lo hace con mucho cuidado, mucho esmero, de que no destaque un jugador sobre el resto, sino que haya una compensación de visibilidad del jugador. Muchos jugadores dicen, como a mí no me pagan directamente la marca, yo no lo quiero hacer, ¿no? Y hoy por la mañana, en un máster que pude participar, me decía un alumno, oye, es complicado porque hay jugadores que me he encontrado, que me han comentado que no quieren participar en acciones de club cuando son las, en cambio, su propio sponsor personal, Nike, Adidas o alguna marca que le patrocine, sí, ¿no? Y yo le dije que también eso ha cambiado. O sea, cada vez el jugador sabe que los partners del club son aliados del negocio del club y que una parte importante de su inversión va también para que un activo importante del club, el jugador, pueda estar jugando en este club. Es decir, cada vez el jugador es más consciente de que el partner del socio, el sponsor, sí que le ha pagado directamente para que él esté en esa actividad. Y entonces eso que sea, al final esto es una cuestión de profesionalización también y de comunicación interna, ¿no? Entonces que el jugador sabe que es importante. Y yo tengo la suerte que a los jugadores que hacen, los nuestros que participan en acciones de club, ya no a título individual, siempre les digo lo mismo, o sea, qué afortunados sois que podéis estar ahí, sonreíd como los que más, porque cuanto más guapos estéis en la foto, más simpáticos, luego os va a beneficiar desde el punto de vista mediático, lo que se va a ver por ahí, cuando Dani, la inteligencia artificial, el software mida, pues probablemente aparezca más minutos el que más sonríe, porque el que no esté en un modo muy tal, y eso le va a beneficiar a él, al club, por supuesto, es el three win, o sea, a todos, win, win, win. O sea que es importante el asesoramiento, el concienciar, que se conciencien y que estemos todos aliados, ¿no? Es que seamos todos unos aliados, ¿no? Clubes, jugadores, agencias, medición, y que al final pues, cada día sean mejores, ¿no? Perfecto, pues yo creo que con esto podemos ir acabando. Yo solo os pido una última reflexión para a cada uno, ¿no? Desde el punto de vista de innovación. ¿Qué pensáis que va a ser lo que más impacto va a tener en la innovación en las próximas fechas, ¿no? Cada uno de vosotros, o a nivel tecnología o a nivel, hablamos antes, ¿no? A nivel Big Data, a nivel eSports, que comentabas también, Alfonso. O sea, ¿qué pensáis que es la siguiente revolución en el mundo del sponsorship? Y con esto ya vamos acabando. Podemos empezar el que quiera. El que primero se anime. Carlos. Bueno, yo creo que realmente el futuro en este sentido, y más ahora después de las extraordinarias circunstancias que estamos atravesando, lo estamos construyendo. Realmente algunos, y seguro que Dani y Alfonso, por lo que les conozco, que como decíamos antes somos amigos también, creo que son de ver brotes verdes igual que yo. Se está abriendo un nuevo paradigma y un nuevo campo de oportunidades absolutamente inaudito hasta ahora, ¿no? Hasta ahora mismo prácticamente hemos visto que como tradicionalmente se ha trabajado con el público yendo a un estadio, con acciones presenciales, con vivencias personales, ¿no? Y con retransmisiones a través de televisión, ¿no? Cómo esta crisis y las medidas que hemos tenido que ir tomando no ya ha pasado, sino a día de hoy, y estamos tomando ya ahora trabajando para mañana, ahora mismo con la vuelta a entrenos de una manera típica, pasado mañana con los partidos de liga que quedan de otra manera típica y extraordinaria, y cómo será la pretemporada y próxima temporada y a futuro, ¿no? Creo que en este sentido la innovación es clave, Lalo. Es crítica a todos los niveles, no solamente por la parte tecnológica de poder ofertarnos y tener nuevas plataformas en las que no ya como lo estamos teniendo esta de Skype, Zoom, tal, 1500 formas. Prácticamente ahora hay estudios de televisión online en el que puedes hacer programas como este que estamos haciendo, en el que directamente ya se suman los participantes y prácticamente funciona solo. Esto para a nivel de plataformas, a nivel de redes, cada vez podemos tener a más audiencia en el mismo tema, que prácticamente se subtitulan automáticamente los contenidos, que prácticamente no hace falta ni editarlos. También el consumidor, el aficionado, ha aprendido a que, bueno, puede consumirlos de otra manera.
primero en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo. Además, no hace falta que tenga una producción 100% real. Fíjate, cada uno ahora de los 4 estamos hablando desde casa, que por aquí, mira, por aquí tendrás ahí a mi madre y a mi primo, demás, ¿no? Quiero decir, somos tolerantes a valorar el contenido, la calidad del contenido respecto a un formato o una producción muy especial. Creo, además, fíjate, que metiendo en todo esto que estamos hablando, los partidos que vamos a ver ahora a puerta cerrada van a abrir un nuevo paradigma en cuanto a la retransmisión televisiva, que se va a ver de otra manera. Realmente el propio campo de juego, los actores que están ahí jugando, es un escenario donde los únicos realmente protagonistas son los jugadores. Por supuesto, todos nos sumamos a que entendemos, no se entiende el fútbol sin aficionados, está claro, pero las circunstancias obligan. Mejor tener fútbol a puerta cerrada que no tener nada. Esto es así. Entonces, también se está reinventando. A futuro, yo creo que apoyándonos en la tecnología y en la innovación, trabajaremos nuevos contenidos, tendremos capacidad además de medirlos, de controlarlos, de optimizarlos, y además lo que se abre es, bueno, un mayor espectáculo para la gente, va a tener mucho mayor acceso a mayores contenidos y, como decía también Dani, a nuevos players, marcas, empresas, colaboraciones, hablamos de organizaciones sociales, etcétera, de sumarse además a los que somos generadores de estos contenidos, ¿no? Capaces de agrupar a toda esta audiencia, ¿no? Correcto. Alfonso, no sé si quieres aportar alguna visión más de futuro, que creo que esta que apuntaba Carlos era importantísima, ¿no? Esta de Carlos, el propio jugador, ¿no? Es el que tiene que percibir, jugar de otra forma, incluso con un escenario vacío, ¿no? O sea, que incluso la realidad o el llevar al jugador la experiencia, que no le cambie esa experiencia sin público, también podría ser una alternativa, ¿no? Pues mira, yo creo que ante ese punto, y añadido a lo que, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos, de innovación y las nuevas tendencias, estas circunstancias, estas tristes circunstancias nos han hecho aprender rápidamente y adaptarnos. Yo creo que este punto es importante también, la adaptabilidad, la capacidad que tengan los clubes, jugadores, a adaptarse a estas circunstancias. Las circunstancias te llevan a que si te quejas, no avanzas. Pero si te adaptas y aprendes de ellas, esos brotes verdes que comentaba Carlos y que Dani también, pues será un blue ocean de oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, costará más o menos. A unos les costará más y a otros menos, pero es ahí donde tenemos que estar. O sea, estamos en la lucha diaria. La supervivencia. Entonces, es la supervivencia y cómo podemos beneficiar. Para mí el quid de la cuestión es la ventaja, es que, y también lo decía Carlos, es que somos generadores de contenido pasional, que son sentimientos, que es deporte, que gusta a la gente, en un formato diferente, que nos tenemos que adaptar. Jugador sin público gritándote, bueno, pero son unas circunstancias para todos, para el visitante y para el que juega en casa como el visitante. Entonces, bueno, hay que adaptarse. Y en esa capacidad de adaptabilidad que tengan jugadores, clubes, utilizando las nuevas tendencias y tal y cual, ganarán o serán más ventajosos aquellos que tengan la capacidad o las posibilidades de adaptarse ante estas nuevas circunstancias. Todos nos vamos a tener que adaptar sí o sí, unos antes, otros después, pero muchos, por ejemplo, muchos de nuestros familiares, personas mayores, mis padres, jamás pude yo pensar que iban a hacer la compra online, a consumir la compra online. Está prohibido salir a la calle, pues tardas en explicárselo, lo acaban pillando y oye, ya hacen la compra online. Pues una tendencia nueva, ¿quién nos iba a decir hace 4 meses que personas de una determinada edad iban a hacer una compra online? Pues chico, o sea, ahora hay que limitarles un poco porque se desmadra la compra. O sea, hay que enseñarles, pero sí que sí, es cierto que la adaptabilidad, aprender, tratar de... Entonces, no hay mal que por bien no venga, ojalá que no hubiera habido esta crisis, desde luego, ni que nos haya azotado de la manera que ha azotado, que desgraciadamente en nuestro país pues, se ha llevado por delante a muchísimas familias, muchísimas personas, y es tristísimo y toda nuestra consideración de todos nosotros a ellos, pero
pero bueno, pero por otro lado tenemos que aprender a adaptarnos. Perfecto, muchas gracias, Alfonso. Y por último, Dani, vosotros que sois más tecnológicos y que seguro que tenéis algo en roadmap, ¿hacia dónde creéis que va a ir el mercado? A ver, nosotros vemos dos cosas, ¿no? Una fundamental es que el patrocinio va a ir dirigido a el que mejor sepa entender al usuario y el que mejor sepa entender a las marcas, ¿vale? Eso es fundamental. Es decir, el usuario ha dejado de ser leal para necesitar tener un buen servicio, una buena experiencia, etcétera, ¿vale? Y esto va a tener mucho que ver en el patrocinio en los próximos años, ¿vale? Entonces, saber entender muy bien a tu audiencia, saber adaptarte, es decir, hay un cambio, saber adaptarte rápido, ¿no? El tener capacidad de girar rápidamente, de reaccionar, eso es fundamental. Y luego, sobre todo, y Alfonso lo ha mencionado al principio, creo que Carlos también, entender que ahora nuestros competidores ya no son solo otros equipos, sino nuestros competidores son otras industrias, otras plataformas. Netflix ahora mismo es un competidor del fútbol, es decir, porque yo cuando no estoy viendo fútbol a lo mejor estoy viendo Netflix, ¿no? Y entonces, entender muy bien a tu usuario y luego que viene una nueva hornada de gente con una capacidad de cambio brutal, es decir, van variando, diría anualmente, pero a veces mensualmente, es decir, y saber entenderlos a ellos. Por eso yo creo que el saber entender los eSports va a suponer algo muy importante a la hora de saber entender a ese nuevo usuario que venga, ¿no? Y eso por un lado. Y luego, a nivel tecnológico, pensamos que estamos acostumbrados o nos hemos empezado a acostumbrar, yo creo que ya todos nosotros, la forma en la que consumimos contenido ha variado. Es decir, ¿quién ve la televisión tradicional? Bueno, pues todos la vemos en algún momento, pero sobre todo lo que hacemos es consumir cuando nos apetece lo que nos apetece. Los anuncios, ya no sé, yo no me atrevo a decir si siguen funcionando, porque cualquiera de nosotros, cuando aparece un anuncio en televisión, bajamos la cabeza y vamos a la second screen, ¿no? Pero es que en la second screen, cuando nos aparece un anuncio, nos vamos a otro sitio. Es decir, la manera en que las marcas tienen que impactar al usuario ha cambiado radicalmente. Entonces, entender eso es fundamental. ¿Quién está en medio de esto? Pues los clubes. Y creemos que lo que se acerca y no sabemos cuánto va a impactar, yo creo que de momento estamos lejos, es el tema de la OTT. Es decir, ¿cómo va a impactar la OTT en el mundo del deporte? Porque ahora mismo es cierto que los derechos de televisión son los que están aportando en muchos clubes hasta el 90 o el 95%. Pero, y cuando vayamos a OTT, cuando las audiencias estén claramente targeteadas y se sepa absolutamente quién, cuándo nos está viendo, ¿cómo va a cambiar esto en el patrocinio? ¿Cómo vamos a tener que hacerlo? Yo creo que el que sepa entender mejor todo esto va a ir un paso por delante. Estoy de acuerdo. Y ahí Alfonso seguro que habrá visto nacer la OTT del Real Madrid, ¿no? Y cómo además eso llega a otro público, porque incluso la OTT te permite generar contenidos muy de cantera, ¿no? En el caso de la Cruz Celta, que también es un club de cantera, pues es un proyecto en el que estamos ahora, porque pensamos que también es parte del futuro, ¿no? El poder darle a ese tipo de audiencia y a ese tipo de socio patrocinador que realmente quiere patrocinar un fútbol de cantera y no tanto a lo mejor otro escenario, ¿no? Con lo cual entiendo que las OTTs de clubs también van a tener una presencia importante. Pero bueno, con esto casi acabamos y os doy las gracias por esta charla tan interesante. Nos hemos alargado un poquito, pero precisamente yo creo que por lo interesante de la charla. Esperamos que en otra situación y en otro momento podamos veros a todos en la sede. Estáis todos invitados. Dani, por supuesto, siempre. Alfonso, ya sabes que es tu casa, o sea que no hace falta que te invitemos. Carlos, muchas gracias también por tu tiempo y por habernos dado esta visión del club. Con lo cual damos un poco por cerrada la sesión. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Muy bien, gracias, salud y ánimo a todos. Igualmente, gracias. Hasta luego.